Recorded is progress. Entonces, movimiento parabólico. Parabólico. Entonces, bueno, ya saben como absolutamente todas las clases y los fenómenos físicos, primero les voy a dar la definición formal, la que ustedes van a encontrar en todos los libros, en cualquier lugar donde de pronto consulten o en algún momento se topen con esta información. Les voy a presentar la definición y ya luego la vamos a desglosar un poquito para entender a qué se refiere esto, ¿listo? Entonces, la definición formal, pues, es básicamente muy sencilla y es el movimiento que se da en dos dimensiones. Eso es todo. Esa es la definición básica y primaria del movimiento parabólico. Entonces ya tenemos un movimiento que varía en dos dimensiones, entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Hasta el momento habíamos trabajado simplemente estos movimientos que varían en una dimensión, por ejemplo, que el movimiento rectilíneo uniforme, entonces que varía solo en la dirección X, ¿cierto? Siempre va en la dirección X, en esa dimensión. Recuerden que X y Y, más que coordenadas en un plano cartesiano, nos hablan de dimensiones, ¿no? De dimensiones, eso es ancho y alto. Si tuviéramos X, Y, Z, pues ahí estaríamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, más que planos cartesianos, hablamos de dimensiones. Que se topa. Entonces, teníamos entonces el movimiento rectilíneo uniforme, aquel que va en una sola dirección, ¿no? En una dimensión, en la dimensión X. También ya revisamos el fenómeno pasado, que era el de la caída libre. El de la caída libre, ¿en qué dimensión se da? O el lanzamiento vertical. ¿En qué coordenada se da ese movimiento? ¿En X o en Y? ¿Qué dicen ustedes? En Y. En Y, ¿cierto? En Y, es un movimiento vertical. Entonces, también, a pesar de que se en Y, pues hablamos de que es solo una dimensión. En la caída libre, o es hacia abajo o es hacia arriba, y ya, igual que el movimiento rectilíneo uniforme, o es hacia la derecha o es hacia la izquierda. Pero entonces ya tenemos este tipo de movimientos los cuales se dan en dos dimensiones, tanto en X como en Y. ¿Listo? Entonces ya varían en ambos. Un movimiento parabólico es aquel que representa una trayectoria pues parabólica. ¿Se acuerdan el año pasado cuando veíamos funciones cuadráticas? ¿Cómo eran las gráficas de las funciones cuadráticas? ¿Se acuerdan las que tenían el exponente al cuadrado? Todas las funciones que tienen exponente al cuadrado. ¿Cómo era esa gráfica? Sacaron, ay, no, tío. Obvio, tan, 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 tan. Ah, claro, claro. Recuerden que la característica principal de la gráfica de las cuadráticas es que es una parábola. ¿Se acuerdan que cuando es positivo abre hacia arriba? Cuando Ay, el otro abre para abajo, sí, sí, sí. Ajá, que cuando es negativa abre hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la característica principal de las funciones cuadráticas, son parábolas. Movimientos parabólicos son curvas de esa misma manera, o hacia arriba o hacia abajo. Estos fenómenos pues los vemos representados realmente cotidianamente. Siempre que nos levantamos del suelo y nos desplazamos, tenemos un movimiento parabólico. O sea, todos los movimientos que se levanten del suelo, pero que no vayan hacia arriba o hacia abajo, sino que también se desplacen, es un movimiento parabólico. Por ejemplo, cuando vamos caminando y tenemos algo en la mano, no sé si les haya pasado, yo creo que sí, uno va lanzándolo así, y mientras tanto va caminando. Ahí lo que uno está haciendo en este caso con el borrador está haciendo, no solo está subiendo y bajando, sino como yo también estoy caminando, entonces pues ahí estoy haciendo una trayectoria parabólica, lo lancé a la mergas. Entonces ahí también siempre que un cuerpo sube y baja y a la vez también se desplaza, genera un movimiento parabólico, ¿listo? Esto se representa más o menos de esta manera. Entonces, les voy a mostrar acá por medio de la gráfica. Esto es una gráfica de X, Y, ustedes ya la conocen, del plano cartesiano, ¿no? Entonces, el X me muestra, me denota la dimensión horizontal, Y me denota la dimensión vertical.
Y hablamos entonces de que un movimiento parabólico va a ser aquel movimiento que varía tanto en X como en Y. Entonces se da de esta forma, ¿no? Chas, 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 chas. ¿Sí ven? Vean que en X está avanzando, en X avanza, ¿cierto? En X avanza, ta, 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 ta. Recuerden que cada una de estas cosas es un punto, ¿cierto? Es un punto acá que tiene coordenadas en X y vean que también tiene una coordenada en Y. Si ven, este movimiento avanza tanto en X como en Y. Son este tipo de movimientos que entonces varían no solamente en X, no solamente en Y, sino en ambas, en ambas. Vean que acá se mueve X, se mueve también Y. ¿Listo? Importante tener en cuenta, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta en este caso? Que esto va a tener una componente de la velocidad, ¿no? Va a tener una velocidad, ustedes ya saben que cualquier cosa que se mueva, pues tiene velocidad. La cuestión es que esta velocidad no es lineal, sino que esta velocidad tiene una específica componente de la velocidad en X y acá tiene una específica componente de velocidad en Y. Eso quiere decir que la resultante de esta velocidad, que es esta curvita, es la velocidad total. O sea, la velocidad total la componen tanto su cateto en X y su cateto en Y. Si se dan cuenta, esto se relaciona muchísimo con lo que hemos trabajado en trigonometría, pues porque finalmente me termina denotando esto, ¿no? Como todos los movimientos que varían en sus curvas, recuerden que varían en sus ángulos, pues es porque están variando en seno y coseno, ¿no? O sea, varían en dos dimensiones también. Por ende, también esto acá tiene un ángulo, también depende de un ángulo, el ángulo de inclinación. Una cosa es lanzar las cosas hacia arriba o menos con menos ángulos, más ángulos. Entre mayor ángulo nosotros tengamos, pues el movimiento va a salir más hacia arriba, más en Y. Entre menor ángulo le tengamos, va a avanzar más en X, ¿no? Eso yo creo que es una situación que por más de que hasta el momento nosotros no hubiéramos reflexionado, si tuviéramos que lanzar un balón, ¿sí? Si nosotros queremos lanzar un balón, yo que sé, digamos a encestarlo, pues nosotros ya más o menos entendemos este principio, por más de que no lo hayamos estudiado, ¿no? Entendemos el principio de que si yo quiero que llegue arriba, pues debo lanzarlo más hacia arriba, pero también un poquito hacia el frente, ¿no? Es hacia arriba y hacia el frente, pues porque evidentemente se debe desplazar en sentido vertical y desplazar en sentido horizontal. Entonces, estos movimientos que necesitan de ambas se les llaman movimientos parabólicos, ¿listo? Lo que les digo, para mí en el colegio esto fue un poco complicado, fue como así, como guay. Pero ya en este punto ya uno dice, no, ya entendiendo la trigonometría como que es un poco más intuitivo, es mucho más intuitivo de hecho. Ya entendemos que el hecho de que exista una diagonal, de esta diagonal, cualquier diagonal, es porque necesita sí o sí una componente en X y una componente en Y. ¿Listo? Entonces, eso es como la parte fundamental de nuestro movimiento parabólico, entender que varían las dos dimensiones en X y en Y, y que esto me genera una velocidad total que sería el resultado de estas. Para eso entonces, también tenemos como unas ecuaciones, ¿verdad? Pues tenemos unas ecuaciones que me relacionan las magnitudes y me permiten conocer datos. ¿Cuáles son estas ecuaciones? Entonces se las voy a presentar. Primero tenemos la de la distancia en X, ¿no? Si yo lanzo un cuerpo y quiero medir cuánto avanza hasta acá, ¿cierto? Si yo lo lanzo acá y quiero saber cuánta distancia va a recorrer en X, o sea, en dónde va a caer en X, la distancia en X, va a estar dada por la posición inicial. Ya saben que cualquier magnitud que sea sub cero quiere decir que es la inicial, ¿no? Que si nos dicen que parte del reposo, pues esta inicial es cero. Digamos que esta componente la utilizamos solamente cuando nos dicen en específico, como que arrancó 5 metros después, 7 metros después, yo qué sé, cuando no arranca el reposo. Cuando nos dicen que arranca el reposo, pues asumimos que esta magnitud es igual a cero. Entonces, más la velocidad en X por el tiempo. ¿Sí? Recuerden que acá ahora la velocidad no es solo una sola, sino que tenemos una velocidad que se da en el eje de las X y una velocidad que se da en el eje de las Y. También tenemos la ecuación para hallar la altura, o sea, el punto máximo, esto sería X,
Esto va a ser nuestro Y máximo, el punto máximo hacia arriba. Dime, Carol, cuéntamelo todo. Profe, ¿qué era eso que está en la mitad entre la velocidad de Y y X? O sea, esa B y eso que está al lado, ¿qué es eso? Ah, velocidad total. Eso es velocidad total. ¿Listo? La componente resultante de esas dos. Tenemos entonces también la distancia máxima en Y, o sea, ¿qué es lo más alto que va a llegar ese cuerpo? Digamos que la distancia en X es qué tan lejos va a llegar. La distancia en Y es qué tan alto va a llegar. Y esto tiene también una ecuación. Estas ecuaciones son largas, pero no son complicadas, ¿no? Ustedes ya saben que generalmente es reemplazar datos, solo que pues hay algunos fenómenos que dependen de muchas cosas, entonces por eso son como tan grandes. La distancia en Y o la altura máxima está por la altura, pues la altura con la que es lanzado, es el alcance máximo en Y, más la velocidad inicial en Y, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ustedes dirán como, uff, está cortica esa ecuación, cortica, pero pues bueno, acá simplemente nos relacionan las magnitudes que tenemos, eso generalmente es reemplazar datos. Y finalmente tenemos, estas son las de los alcances, ¿sí? ¿Qué tan lejos puede llegar, ya sea en X o en Y? También tenemos las de las ecuaciones de la velocidad, entonces, esta no les va a generar sorpresa, estas ecuaciones no les va a generar sorpresa porque ya hemos entendido su lógica en trigonometría. Entonces tenemos la de la velocidad en X, la ecuación de la velocidad en X es igual a la velocidad total, ¿no? La velocidad total por el coseno del ángulo. ¿Sí? Recuerden, esta ecuación pues nace de las relaciones, de la relación trigonométrica, recuerden la relación trigonométrica de las razones, que era algo así como que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si se dan cuenta, esto acá, cada componente forma un triángulo rectángulo, entonces mi componente, y tengo un ángulo en específico, entonces mi componente en X estará dado con el coseno y la componente en Y estará dado por el seno. Dime, Sarita. Profe, ¿puedes explicar otra vez la distancia en Y, por favor? Sí, la distancia es Y, es cuánto alcanza a subir. ¿Cuánto alcanza a subir? Entonces, ¿cómo yo hago para calcular cuánto alcanza a subir? ¿Qué tan alto alcanza a subir? Necesito conocer la altura desde la cual se inició el movimiento. Si nos dicen que arranca desde la superficie, pues asumimos esa altura inicial como 0, pasa lo mismo que con este x sub 0. Esta altura se habla porque a veces los tiros parabólicos o movimientos parabólicos no arrancan desde el suelo, sino estar encima de algo. Entonces, en ese caso, esta altura variaría, ¿no? Esa es como la altura inicial. Lo voy a colocar acá un sub 0 para entenderlo. La altura inicial. Si empieza desde el suelo, pues asumimos que esa altura es 0, pero generalmente no. Por ejemplo, cuando yo tiro algo, la altura no es 0. La altura de la que yo la lanzo puede ser mi altura. Entonces, por esta H inicial es desde la altura en la que se lanza. Si yo estoy pateando un balón, el balón sí está en la superficie, sí está en el suelo, entonces esta altura inicial sería 0, ¿sí? Pero si yo estoy lanzando algo con la mano, esa altura inicial sería mi altura, ¿no? Eso es como lo que me identifica esta altura inicial. Más la velocidad inicial en Y, que ya vamos a ver cómo calcular la velocidad inicial en Y, pues básicamente la velocidad en Y va a ser igual que la anterior, pero con el seno, ya saben, seno de alfa, ¿sí? Ya saben que esto se deriva de las razones trigonométricas, por el tiempo que haya tardado el fenómeno, menos un medio de la gravedad, ya saben que la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por ese mismo tiempo al cuadrado. O sea, en realidad simplemente estas son las magnitudes, son hartas, sí, yo sé que son hartas, pero en realidad no es que en la operacionalidad, cuando ustedes lo vayan a hacer, pues ya saben, siempre cuando tenemos muchas operaciones, como este es el caso, digamos que lo complicado o en sí el problemita generalmente se da en la jerarquía de las operaciones. Entonces, cuando tengamos que hallar Y, tener cuidado con que reemplacemos todo bien y empezar a resolver por jerarquía. Entonces, primero las potencias, luego las multiplicaciones, las divisiones y al final las sumas y las restas. Eso es como el complique de esto. Como que a veces, listo, tenemos todos los datos, pero no sabemos en qué orden operarlo y ahí es donde nos da bien o mal. Entonces, en ese orden de ideas, acá la dificultad está en que, ya saben, sepamos operar con jerarquía, siempre. Siempre que tengamos muchas operaciones ahí, como en este caso que tenemos potencias, multiplicaciones, sumas, restas,
Hacerlo poco a poco. Primero potencias, luego multiplicaciones y divisiones, esas están en el mismo nivel. Y finalmente sumas y restas, y ahí ya van a obtener un resultado óptimo. No sé si te quedó más claro, Sarita. Sí, profe, sí, Listo, gracias. listo. Vale. Estas pues son las de las velocidades, entonces la velocidad en X es velocidad total por el coseno del ángulo. Ya saben que pues cualquier lanzamiento que no sea lineal, ya sea así o así, cualquier lanzamiento que tenga una inclinación es porque debe tener un ángulo. Entonces va a ser velocidad total por el coseno del ángulo. La velocidad en Y, la componente de la velocidad en Y, esta velocidad con la que sube el cuerpecito. La velocidad en X me indica la dirección en la que se desplaza, ¿no? Hacia el frente, digamos. La velocidad en Y me indica la velocidad de desplazamiento hacia arriba. Está por el seno del ángulo. Y la velocidad total, si de pronto lo que desconocemos es la velocidad total, pues esta es por teorema de Pitágoras. Ya saben que esta diagonal es equivalente a esta diagonal. O sea, esta diagonal es la misma que esta. ¿Sí? ¿Sí ven? De hecho, yo acá podría completar este triángulo. ¿Sí ven? Entonces, esta diagonal, que es la hipotenusa, es exactamente la misma o es equivalente a esta diagonal, que si se dan cuenta es esta de acá de la velocidad total. Entonces, por ende, la ecuación de la velocidad total pues va a ser la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. O sea, responde al teorema de Pitágoras. ¿Listo? Esas son las ecuaciones como más importantes para el movimiento parabólico para poder calcular todas sus magnitudes. No sé si, bueno, hasta ahí yo pienso que es pertinente que copien, pues tomen los apuntes, tengan las ecuaciones, ya saben que esto no, el fin de esto no es como tal memorizarlas en lo absoluto, sino conocerlas, tenerlas presentes y saberlas usar. Entonces, cópienlas como para realizar un ejercicio para entender cómo utilizamos estas ecuaciones, ¿listo? Profe, ¿qué significa X y Y? ¿X era la distancia? Sí, X es la distancia horizontal y Y es la distancia vertical. ¿Listo? ¿Cuánto se desplaza en X? Y Y es cuánto se desplaza hacia arriba. Recuerda que cuando hacemos un movimiento parabólico, el cuerpo se mueve hacia el frente. Imagínate tú lanzando un balón. El cuerpo se mueve, el balón avanza hacia el frente, pero también sube y baja. Entonces también hay movimiento en Y y movimiento en X. Por ende, pues por eso es que se dice que es en 2 dimensiones. Es X horizontal y Y vertical, ¿sí? Exactamente, así como en el plano cartesiano, como el eje del plano cartesiano, tal cual. Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. La gráfica X y Y siempre se tienen que encontrar o es que no entiendo. ¿A qué te refieres con que sí siempre se tienen que encontrar? Por ejemplo, esos punticos. No te entiendo ahí. No, estos punticos que yo hice es como denotando la trayectoria. Sí, en sí es como la trayectoria que tendría un cuerpo moviéndose parabólicamente. De nuevo, imagínate lanzando un balón. Si tú pudieras trazar, si ese balón mientras él anda dejara un rastro, dejara una mancha, ¿cómo sería esa mancha? ¿Sí? Si tú lanzaras un balón así, digamos para encestarlo, la mancha que dejaría esa trayectoria sería algo así, ¿cierto? Esa sería la trayectoria del balón. Entonces, no sé si son esos punticos que tú te referías. Estos punticos acá de la trayectoria. Exacto. Entonces, ese es como el... No, esos no. Estos de acá. ¿Esos de ahí? Listo. Esto es acá de que, pues, básicamente los pinté como para denotarles que digamos que acá el balón está justo en este punto. Yo acá detengo el tiempo, le tomo una foto. Y si yo voy a analizar eso, entendiendo que se está moviendo hacia, pues en el eje horizontal y también en el vertical, porque también sube,
Entonces, evidentemente, en este punto tendría una coordenada en X y también en Y. Mira que esta curvita acá no solo cambió en X, no solo está moviéndose en X, mira que no solo está abarcando acá en X, sino también está subiendo. Entonces, también está variando en Y. ¿Sí ves? También está ocupando acá espacio en Y. No es como el movimiento lineal, que por ejemplo un movimiento lineal es así, o sea, solo varía en X, pero en Y no cambia, siempre está en el mismo, ¿cierto? Un movimiento lineal solo se mueve así. O una caída libre, al contrario, una caída libre solo es hacia abajo, ¿cierto? No se mueve acá en X, solo es hacia abajo o hacia arriba. En cambio, un movimiento parabólico, mira que cuando su trayectoria acá, cuando varía así, cuando se mueve, está cambiando en X, si te das cuenta, acá 0, 1, 2, 3, mira que todo tiene imagen, ¿no? Todo. De hecho, acá yo les hacía el ejemplo de estas rayitas. Acá tiene imagen, pero también tiene imagen en Y. Este punto también tiene acá una coordenada en Y. Todos estos puntos, mira, todos estos puntos tienen en Y y en X. Si yo me paro acá, también tiene acá una conexión con Y y también con X. Ese es como el punto, de hecho, de estos del movimiento parabólico, que se mueven tanto en X como en Y también. Esto eran mis puntos. No sé si te quedó un poquito más claro o si sigues confundida. Sí, profe, ya. Gracias. Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a resolver un ejercicio. No sé si alguien falte por tomar apuntes, diga yo. Listo. Vamos a resolver por acá un ejercicio sencillito. Entonces nos vamos a pensar un lanzamiento parabólico, el lanzamiento de un cohete, digamos que vamos a lanzar un cohete, un misil por ahí, una superbomba nuclear, una ojiva nuclear. Entonces, bueno, queremos saber, sabemos que se tarda, tiene un tiempo de recorrido, pongámosle un tiempo de recorrido de 10 segundos. ¿Sí? Desde que arranca hasta que cae al otro lado, 10 segundos. También entonces entendamos que con la velocidad total que se lanzó al principio, la velocidad total que tiene, la velocidad total va a ser se lanza bastante rápido, entonces digamos que se lanzó con 80 metros sobre segundos. ¿Listo? Y queremos saber entonces a dónde llega. ¿Cuál es su alcance máximo? ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar terrenalmente? Este cálculo tan sencillo es el que hacen, por ejemplo, cuando van a lanzar misiles. ¿Sí? Saber cuánto tiempo va a tardar, con qué velocidad inicial yo lo voy a enviar, y así hago para saber en dónde específicamente va a caer. O se puede hacer al revés, ¿no? Si yo quiero que caiga en un lugar específico, pues con cuánta velocidad debería enviarlo, también se puede hacer de esa forma. En este caso ya conocemos la velocidad, conocemos el tiempo que va a tardar haciendo digamos que haciendo su recorrido, entonces respecto a esto, ¿en dónde caería? ¿A cuánta distancia caería? Entonces miremos la ecuación de la distancia. Dice que es x igual a x inicial más la velocidad en x por el tiempo. Entonces, listo, digamos que esto partió del reposo, entonces nuestro x sub 0 va a ser 0, ¿cierto? Digamos que partió del reposo, entonces reemplacemos datos. X sub 0 va a ser 0 más la velocidad en x, pero no conocemos la velocidad en x, conocemos la velocidad total. Pues podemos hallar la velocidad en x, ya sabemos que la velocidad en x es igual a la velocidad total por el coseno del ángulo. Bueno, nos hace falta ponerle un ángulo de inclinación. Digamos que lo lanzamos con 40 grados de inclinación. 40 grados ahí de inclinación. Entonces calculamos la velocidad en x, va a ser la velocidad total, o sea, 80 metros, 80. Dejemos las unidades para las respuestas finales. Por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo va a ser 40 grados. Entonces nos vamos a la calculadora. Ya saben que esta operación se puede hacer directa, es una multiplicación, entonces 80 por el coseno de 40. Eso me da 61.28. Metros sobre segundos, ¿no? Ya saben, esas son las unidades de medida de la velocidad. Ya tenemos la velocidad en X, entonces ya la podemos reemplazar acá. Velocidad en X de 61.28
¿no? Por el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardó? 10 segundos. Entonces acá solucionamos. 0 más, recuerden que lo último que se hace son las sumas, sin importar que sea más 0, no importa. Primero hacemos la multiplicación. Entonces 61.28 por 10, eso me da 612.8, ¿cierto? Se corre una posición la coma. Entonces nos da 612.8 más 0, pues 612.8, ¿cierto? 612.8 en este caso son metros. Entonces acá ya podemos saber que si lanzamos un misil con 40 grados de inclinación, con una velocidad de 80 metros sobre segundos, y sabemos que el tiempo que va a tardar hasta que vuelva a caer son 10 segundos, pues la distancia que va a abarcar, o sea, lo lejos que va a caer va a ser a 612,8 metros. ¿Listo? Si se dan cuenta, el uso de las ecuaciones es igual que todas, simplemente reemplazar los datos. Si de pronto me hace falta algún dato, como en este caso era la velocidad en X, pues me remito a otra ecuación que me permita hallarla, que generalmente va a haber siempre una ecuación que me relacione lo que tengo para poder hallarla. Entonces ya eso es todo lo del movimiento vertical. Por ahí estaremos chismoseando algunos ejemplos, cómo se ha utilizado esto. Para que miremos ahí, la idea es como presentarles también como unos simuladores para que veamos cómo es esta manifestación ahí de esa velocidad, ¿listo? Con un cuerpo en movimiento. Entonces hasta acá voy a detener la grabación.